橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Capítulo 13. El Señor de las Bestias. Bien, esto debería funcionar, dijo B desde debajo del holocomunicador, con solo las piernas visibles mientras seguía trabajando. Déjame ajustarlo y luego podemos probarlo. Orión asintió antes de volverse hacia el holograma de D, quien parecía querer empezar a pasearse. Pero el sistema que tenía instalado en Praxus era uno de los más antiguos. Debía leer a un Bobby, si no lo veía, se apagaba automáticamente. Una reliquia de sus días de ahorro de energía que solo había enfurecido a quienes lo usaban. Recordaba bien a varios capataces de la mina, antes de Elita, enfadados porque los aparatos se colgaban a mitad de la llamada y ofrecían aumentos a cualquiera que supiera cómo hackearlos. Al ver a Bumblebee trabajando en su oficina, se preguntó qué tan rico podría haberse vuelto su amigo si hubiera estado en las minas con ellos. Espera, pensó Orión antes de mirar rápidamente a D, tocándole sutilmente la cabeza. El holograma de su amigo se quedó en silencio, y entonces Orión sintió el clic familiar al activarse sus canales de comunicación privados. ¿Dónde trabajaba B? ¿Qué? Preguntó D. ¿Dónde trabajaba D? Antes de todo esto. No era minero, pero casi todos los Gogles lo eran. Pudo sentir el momento en que la confusión de D se convirtió en algo diferente. No estaba con nosotros en las minas. No lo era. Era un ser inerte, desterrado a los subniveles, pero no era minero. Bueno, había algunos sin dientes que no eran mineros, dijo D. Orión sintió que una pizca de ira inundaba su chispa. Sabía a qué tipo de trabajos se habían visto obligados los descerebrados no mineros. La mera idea de que algún elitista rico le hubiera quitado a su amigo y su brillo y lo hubiera usado como juguete para obtener placer y... Hermano, susurró D en su mente, y su tono sereno y mesurado fue como agua sobre las llamas que amenazaban con engullirlo. No le ayudamos a atacar sin un plan. Ni la información que necesitamos. Orión respiró hondo ante eso, justo antes de sentir un pin. Elita estaba sentada al otro lado de la habitación, revisando los cuadernos de datos que Wellhack había enviado con sus solicitudes de financiación para varios proyectos que quería dirigir. Pero ahora lo miraba a él, con una cresta óptica levantada. Inmediatamente la hizo entrar. ¿Qué pasa? Preguntó. No reacciones, le advirtió Orión. El hecho de que pude ver tu rabia desde el otro lado de la habitación me advierte que esto va a ser malo. Sí, lo es, le informó D. B no era minero. ¿De acuerdo? Así que no tuvo que lidiar con el pozo que eran las minas. Pero le dijo Orión, intentando con todas sus fuerzas no provocar el estallido que estaba a punto de producirse. Hay cosas peores que buscar un diente sin dientes. Elita estaba muy callada. Orión miró a D, el holograma de su amigo parecía preocupado por su seguridad incluso si no estaba realmente allí. ¿Elita? Mi pobrecito, le susurró a Orión. La tristeza y la desesperación tiñeron sus palabras, no la rabia. Mi pobrecito. Giró su óptica hacia donde trabajaba B y Orión la vio cambiar de postura, poniéndose de pie. Elita, no lo hagas. Por favor. Orión. Es su historia la que debe contar. Cuando esté listo. La vio apenas conmovida por eso, el deseo de acercarse a B y abrazarlo sin soltarlo se hizo más fuerte. Y Orión lo entendió. De verdad. Luchó contra el impulso de arrastrar a B a su estación de recarga privada cada noche y asegurarse de que estuviera abrigado y a salvo. Había visto lo importante que era el robot amarillo para innumerables Optimus Primes.
No importaba que en muchas de esas realidades Dee fuera un soldado que había conocido a Optimus Prime mucho después de la guerra, una y otra vez se convirtió en un querido amigo, un hijo para ellos, incluso cuando no entendían tales relaciones. Pero tenemos que dejar que lo cuente. Igual que debemos decidir cuando contamos nuestras propias historias. Y bien, dijo Elita al fin. Su tono dejaba claro que no estaba nada contenta con la decisión, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Porque Orión tenía razón. Voy a buscar uno de los fosos de combate esta noche. Necesito liberar algo de tensión. Preferiría que entrenaras con algunos de los guardias, respondió Orión. Los pozos de combate y... Estoy de acuerdo, dijo Dee, estremeciéndose ligeramente ante el pensamiento, y Orión hizo una mueca. Sí, Dee tendría malos recuerdos de esos lugares. Se guardan los golpes, dijo Elita. Y me siento mal cuando lastimo al guardia. Elita. Si ya terminaron de discutir los asuntos secretos que están discutiendo, dijo B, haciendo que Orión apagara rápidamente las comunicaciones internas, creo que estamos listos. No somos, Orión empezó a decir, pero B le hizo un gesto para que se fuera. Oye, no hace falta que me lo digas. Mantengo mensajes privados con gente todo el tiempo. En realidad no estábamos, Orión intentó decirlo de nuevo, pero Dee lo interrumpió. Guárdatelo, ya lo descubrió, dijo Dee. Pero no te vamos a contar lo que hablamos. Queremos que te sorprendas. Orión se obligó a no reaccionar. Primero, confusión, luego, alivio. Vio exactamente lo que Dee estaba haciendo. Era un truco que Dee había usado a menudo en las minas cuando los pillaban haciendo cosas que no debían. No intentaste negarlo del todo, ya que eso solo haría sospechar más a tu acusador. No, confirmaste, pero redirigiste. Sí, estábamos en esta zona restringida, pero porque buscábamos el equipo nuevo que solicitamos, no porque buscáramos material para chantajear. Ese tipo de cosas. B se animó al instante. Oh, qué taimados sacos de tornillos. Señaló a Dee con el dedo. Solo diré que uso cascos un poco más grandes de lo que crees. Orión, aliviado de que B no hubiera descubierto de qué estaban hablando, simplemente asintió antes de mirar el holocomunicador. Bien, ¿está todo listo? Listo. Dee podrá verlo y oírlo todo, pero a él no lo verán. Por muy gracioso que fuera tenerlo escondido debajo de su escritorio todo el tiempo. Qué lindo, dijo Dee con un bufido seco. Nos conectaré, dijo Elita, acercándose finalmente al escritorio y dirigiéndose al holocomunicador. B le contó en voz baja y con un tono bastante emocionado exactamente qué había hecho para mejorarlo y permitir que Dee participara en la reunión sin estar presente. Eso le permitió a Orión hablar con Dee sobre algo más que lo preocupaba. ¿Necesitas ayuda para encontrar a tu guardia perdido? Preguntó Orión en voz baja. Y unos droides sonda no vendrían mal, admitió Dee. Por mucho que prefiera que tú, B y Elita me ayuden en la búsqueda, surgirían demasiadas preguntas. Soltó un gruñido de fastidio. Ni siquiera puedo buscarlos, porque muchos de la alta guardia se preguntarían por qué me importa tanto. Los encontrarás, le aseguró Orión. Siento mucho que no hayamos podido llevarte todos los suministros. Le daría a Praxus cada pieza que consiguiéramos si eso significara recuperarlas, dijo Dee antes de negar con la cabeza. No entiendo cómo a los demás Megatrons simplemente no les importó. Esos son sus soldados, sus hombres, y simplemente se encogieron de hombros cuando desaparecieron. ¿Capturados o algo peor? Los primos a veces eran un poco mejores, le recordó Orión. Creo que en esas otras vidas, perdimos la noción de lo que importaba. Bueno, esta vez no voy a perder la cuenta, dijo Dee con firmeza. Slipstream. Wayfinder. Southstar. Voy a encontrarlos a todos y traerlos de vuelta. Aunque solo sea para darles un entierro digno, apartó la mirada y Orión deseó poder darle una palmadita en el hombro a su amigo. Sabía que el peso de esa misión fallida lo agobiaba. Y no solo la pérdida de vidas, aunque, por supuesto, eso era muy importante. A Dee le consumía que ya hubieran encontrado 4 cuerpos, destrozados por los misteriosos atacantes. Pero la alta guardia seguía funcionando para siempre, demostrando que te merecías el mando. Esto y fue una mancha negra contra Dee. ¿Qué tan malo será? Preguntó Orión. Nada que no se arregle con un buen golpe de cabeza, respondió Dee con una sonrisa forzada. Todo irá bien, Orión. Díganme y lo sacaremos, declaró Orión. Su exilio ya ha sido levantado.
Técnicamente, solo mi declaración lo hizo oficial, nunca presenté ningún documento ni nada parecido. ¿Hay algún trámite para exiliar a alguien? Preguntó Dee. Sí, dijo Orión con un gruñido. Múltiples formularios. Incluyendo algunos en los que tengo que detallar por qué te exiliaron, qué pasos puedes dar para dejar de estarlo, qué otro exilio ocurrirá si intentas invadir Yacón. ¿Más exilio? No puedo entrar en la ciudad. Dee alzó las manos. ¿Qué más puedes hacer? Mátame si lo vuelvo a hacer. Hizo una pausa. Excepto que no lo hagas. Oh. Tal vez sí, si soy tan estúpido como para entrar sin más. En realidad, las reglas del exilio son bastante estrictas en cuanto a que no puedo matarte, le dijo Orión. ¿En serio? Ah, sí. Detalla las torturas que puedo cometer, pero tengo que asegurarme de que sigas con vida. Centinela de escoria. Eso, sin embargo, hizo reír a Orión. Creo que esto se debía más a los gremios que a cualquier otra cosa. Siempre les ha preocupado acabar en el lado equivocado del Supremo, sobre todo Centinela, así que querían asegurarse de que no hubiera forma de que sus chispas se desconectaran. ¿Pero no les importó la tortura horrible? Preguntó Dee antes de soltar una burla. ¿Acaso uno de los torturadores tuvo que escuchar su lógica? ¿Lidiar con sus juegos políticos? ¿Lidiar con su coqueteo? El hecho de que juro que disfrutan todo eso, dijo Orión sacudiendo la cabeza. Dee rió antes de perder la sonrisa, mirando el holocomunicador mientras Elita seguía intentando conectar. Esto es terrible, Orión. Este ataque. Siempre nos preguntamos si habría otros Cybertronianos en la superficie. Ciudades ocultas. ¿Recuerdan los rumores de hace unos años? ¿Cómo estábamos seguros de que había una especie de colonia perdida cerca de Ghost, llena de soldados que iban a cambiar el curso de la guerra y finalmente poner fin a la misma? Dee asintió lentamente, cruzando los brazos. No sé qué pensar de estos. Eran diferentes. Extraños. ¿Y estás seguro de que no eran iaconianos? Insistió Orión, y no por primera vez. Le había estado preguntando a Dee sobre el ataque y si existía la posibilidad de que solo fueran robots de la ciudad que se habían aventurado. Quizás decidieron ayudarme. ¿Pensaron que atacarte les haría ganar favores? ¿O tal vez un grupo de antiguos Cogles? 2 de ellos tenían modo bestia, respondió. ¿Has oído hablar de algún Cogles con modo bestia? Orión negó con la cabeza. Eso había sido extraño en las visiones. Los modos bestia que siempre parecían surgir en esos otros mundos. Incluso en los Cybertron sin vida silvestre, siempre había algunos Cybertronianos en modo bestia. La Serbeak y Ravage eran ejemplos claros, pero también había visto aparecer a los Dinobots, los Predacons y otros antes de que contactaran con la Tierra. Pero en su Cybertron, ¿dónde había vida silvestre? Nada. Nadie en las calles se convirtió en Ion de Air, Turbofox o algo así. Nada de eso en absoluto. Solo coches, aviones y cosas así. Y si un Cogles hubiera conseguido una de esas formas, me habría enterado, probablemente con los gremios enloquecidos por lo que podría significar. Dijo en voz alta. No he oído hablar de ningún modo bestia. Solo eran 2, dijo Dee. Los demás, había un volador y un vehículo terrestre. Me recordó a una de esas horribles camionetas todoterreno que tenían los terrícolas. Imagínate si hubiera estado tan loco como para convertirme en una de esas. Eso hizo que Orión sonriera levemente antes de que el ánimo volviera a ensombrecerse. Pero, ellos también estaban organizados. Nos atacaron con fuerza y sembraron la confusión. Debieron de estar explorándonos un rato, quizá nos habían descubierto, pero lo dudo. Ese ataque fue demasiado limpio. Demasiado planificado. Sabían cómo atacarnos y ahuyentarnos. Y cuando regresamos con refuerzos, ya se habían ido, lo consiguieron en la mitad del tiempo que nos llevó cargar. Así que alguien que lleva un tiempo en la superficie, dijo Orión. Alguien que sabe cómo sobrevivir allí. Se mordió la mandíbula al oír esa información. ¿Quintessons? Preguntó. Trabajaron con Centinela, ¿podría haber otros? Pero esto no era Energon, señaló Dee. Eso era lo que querían de nosotros. ¿Encontraste algo que demuestre que los calamares alguna vez pidieron otros suministros? Nada, dijo Orión. He estado hablando con todos los gremios. Son muy abiertos al mostrarme sus libros, para demostrar que nunca les dieron nada a los Quintesson. Sinceramente, prefieren que los vean apoyando el régimen de Centinela y controlando a los Cogles que trabajando con los Quintesson.
Ese hecho fue la única razón por la que no se habían convertido completamente las cabezas en cuerpos con Orión al mando de Yakon. Si hubiera pensado siquiera por un segundo que los miembros del gremio estaban aliados con las quintas, habría arrestado a todas las cabezas y destruido todo el sistema. Pero los jefes del gremio se horrorizaron al ver las imágenes de Airazni de Centinela inclinándose ante sus enemigos mortales. Habían sido francos al respecto. Y sugiriendo que estaban fingiendo, Ojo Dorado comenzó a maldecir, Bisturí tuvo que sentarse, y media docena más declaró que estaban listos para asaltar la prisión y destrozar a Airazni con las manos desnudas. Perdieron amigos, familia, a manos de los Quintesson. Centinela, aunque sabían que era un impostor, al menos creían que era porque ansiaba poder y había eliminado a los Primes él mismo. Pero aliarse con los Quintesson, eso fue ir demasiado lejos. Sinceramente, le hizo preguntarse cómo habrían reaccionado si se hubieran enterado de todo antes. ¿Se habrían unido a la alta guardia? ¿Se habrían unido a los Cogles y los habrían liberado antes? Bueno, no importaba. Estaba muerto y pronto Airazni también lo estaría. Hablando de las pruebas van a empezar pronto, dijo Orión. Ya casi las hemos finalizado todas. Dee asintió lentamente. Eso está bien. Está muy bien. Necesitamos demostrar que las cosas están cambiando. Sí. Me preocupa lo que pueda salir a la luz. ¿Quién podría quedar expuesto? Y cuando eso ocurra, ¿los robots huirán? Los cuidaré y los eliminaré, dijo Dee con firmeza. Le recordaré a Starscream que son traidores, peores que tú. Parpadeó de repente. ¿Sabes que yo? Lo entiendo. Sucio Prime. Antes de que Dee pudiera ahondar más, Elita habló. Muy bien, lo tengo, Orión. Gracias. Se acercó al holocomunicador. Bee y Elita se hicieron a un lado, y Dee ladeó la cabeza. Ninguno de ellos sería visto y, con las mejoras que Bee había hecho, sería como si Dee estuviera tomando la decisión él mismo, aunque nadie lo sabría. Dejándose caer la máscara de batalla sobre la boca, Orión irguió los hombros, adoptando la postura de Optimus Prime. Pasaron varios segundos y entonces apareció la figura transparente del pequeño Cybertroniano, con aspecto algo agotado. Orión hizo una mueca, dándose cuenta de repente de cómo podría parecerle. Prime. Oh. Optimus. Optimus Prime. ¿Tu primelines? Optimus funcionará, Cliffjumper dijo, con un tono cálido y amable. ¿Cómo van las cosas? Son buenos Prime, quiero decir Optimus. Optimus. Hemos establecido nuestro primer campamento. ¿Puedo enviarte información? Tranquilo, Cliffjumper, dijo Optimus, extendiendo la mano para intentar calmar al preocupado explorador. Tranquilo, no te estoy vigilando. Y espero que la próxima vez que hablemos sea porque me has llamado para avisarme que has llegado a tu primer sitio. No espero informes de tu estado ni nada por el estilo. Cliffjumper se relajó de inmediato. Sus hombros se relajaron. Su sonrisa se volvió un poco más natural. Y, sinceramente, a Orión le molestaba muchísimo que Cliffjumper se sintiera así a su lado. Maldijo a Centinela una vez más por cómo había tratado a sus compañeros cybertronianos, haciéndoles sentir tanto miedo de él y de los castigos que podría infligirles. Sabía que en muchas de las vidas alternativas en las que había sido un comandante, sus tropas habían temido decepcionar, pero salvo en aquellas en las que era realmente malvado, que, por desgracia, eran más de las que le gustaba imaginar, siempre habían sabido que no tenían que preocuparse por el daño que les pudiera causar. Oh. Por supuesto. Claro. Llamo para avisarte. Uno de los trenes que envié para determinar el estado actual de Cybertron en términos de peligrosidad fue atacado durante la noche. ¿La alta guardia? Preguntó Cliffjumper, y Orión se alegró muchísimo de no haber permitido que el nombre Decepticon quedara grabado en las fuerzas de Dee. Primus lo deseaba. Orión negó con la cabeza. No, y esperaba que pudieras ayudarme a determinar qué lo atacó. ¿Qué, y no quién? Preguntó Cliffjumper. Debería haber sabido que el pequeño robot se daría cuenta. Orión le sonrió y dijo. ¿Sí, qué? El tren fue atacado por varias criaturas, una de ellas tenía forma de felino. ¿Felino? Preguntó Cliffjumper. Cuéntale sobre los murciélagos, susurró Dee. Las cámaras que instalé también captaron unas criaturas aladas que atacaban con esta bestia felina. Cuerpos rechonchos, orejas grandes. Las alas también eran extrañas, no como las de los buitres. ¿Quiróptetras?
preguntó Cliffjumper, y Dee asintió rápidamente. Qué raro, muy raro. Oye. Orión, dijo Jazz apareciendo de repente. Jazz, dijo Orión con una sonrisa. B me dijo que conseguiste trabajo en la expedición de Cliffjumper. Sí. Haciéndolo de explorar. Pero no es de eso de lo que quería hablar ahora. Solo, el felino. El que estaba con esos quirópteros. Grande. Muy rápido. Y parecía casi darles órdenes. Orión se obligó a no mirar a Dee. Sin embargo, captó con el rabillo del ojo que su amigo asentía. Sí. Comando podría ser la palabra adecuada. El señor de las bestias entonces. Tiene que serlo. ¿Él y señor de las bestias? Preguntó Orión, confundido. Eso es solo un mito, dijo una tercera voz, esta vez con un tono más nasal, aunque Orión no supo cómo un Cybertroniano lo había logrado. Otro robot, más alto que Jazz pero mucho más delgado, casi como un junco, con unas palas de helicóptero plegadas a la espalda, apareció y se ajustó las pequeñas gafas de aumento que llevaba. Vamos, debes saber que todo mito tiene algo de verdad. Jazz no mostró ni un ápice de molestia por el desdén del recién llegado. No fue una invención del todo natural, y lo que describe Optimus coincide con el mito. Es un mito. Nada más. Alguien engañando al primer ministro, intentando encubrir algún otro fracaso. Entonces, ¿qué lo hizo? ¿Un avión con forma de felino? Insistió Jazz con una sonrisa burlancia. Una ilusión. Un truco. Quizás algo con la luz. He visto las imágenes, dijo Orión con voz firme y decidida. Era un felino. Grande. Demasiado oscuro para poder determinar su coloración. Dirigiendo un enjambre de quirópteros. ¿Ves? Dijo Jazz con su habitual tono relajado. Cliffjumper no parecía muy contento de estar en medio de la pelea, si es que se le podía llamar así, cuando Jazz no intentaba atacar al otro robot, pero no podía irse sin armar un escándalo delante de Orión. No es una ilusión. Es de verdad. Entonces era un neumaleón, nada más. Merodeaban por la superficie, ciertamente no dominaba a ningún quiróptero. Orión frunció el ceño bajo su máscara. ¿Puedo apuñalarlo? Susurró B a un lado, demasiado bajo para que los micrófonos del holocomunicador lo captaran, pero lo suficientemente alto para que Orión lo oyera. ¿Solo un poco? O sea, ¿podrían exiliarme un día? ¿D y yo nos quedamos? No, B, dijo Elita, y el ceño fruncido de Orión se transformó en una leve sonrisa al ver con el rabillo del ojo que Elita, sin siquiera pensarlo, rodeaba a B con un brazo y lo atraía hacia sí. D lo vio claramente y miró a Orión, advirtiéndole que no reaccionara, no fuera que ambos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Así que, en lugar de detenerse en esa conmovedora escena, Orión se concentró en el dolor que sentía en la popa. Entonces dices que un león y unos murciélagos atacaron el tren, y que todos los suministros que teníamos desaparecieron por arte de magia. El tercer robot simplemente levantó una ceja. ¿Por qué había suministros ahí? Funcionamientos de prueba, como dije, dijo Orión suavemente. ¿En serio estás cuestionando a nuestro primer ministro? Espetó Cliffjumper. Después de lo que pasó con el último, creo que sería prudente hacer precisamente eso. Orión hizo una mueca, pero hizo todo lo posible por disimularlo. Sinceramente, el bot no se equivocó al decidir que confiar en un Prime ahora mismo no era lo mejor. O, mejor dicho, confiar ciegamente en un Prime. No me molesta que alguien sea el defensor de la fundición, respondió Orión. Siempre y cuando entienda que solo se puede negar evidencia por un tiempo. Muy bien, Prime, dijo el tercer robot, sin ninguna expresión en el rostro. Y gracias. Ahora bien, esta criatura, claramente se interpuso en el camino del tren y lo descarriló. En cuanto a los suministros, supongo que la alta guardia los robó. Eso parece algo que harían esos salvajes. Dee simplemente se encogió de hombros. Lo haríamos, dijo en voz baja. No es el señor de las bestias, respondió Jazz nuevamente. No es el señor de las bestias, argumentó el tercer robot, con un tono cada vez más frustrado. Por favor, deja de insinuar eso. ¿Qué es exactamente el señor de las bestias? Preguntó Orión antes de añadir rápidamente, antes de que el tercer robot pudiera quejarse. No digo que sea este señor de las bestias, solo quiero saber qué es. ¿Era un poco aficionado a la investigación cuando era solo minero? Eso eras, bromeó Jazz, mirando a Cliffjumper, quien parecía un poco abrumado.
Sinceramente, Orión se sentía un poco mal por él. Estaba claro que esta holollamada por sí sola no era lo que esperaba para su día, y ahora encontrarse siendo acorralado, intentando decir algo mientras el carisma natural de Jazz y la arrogancia y el desdén del tercer robot exigían toda la atención. Bueno, fue suficiente para darle un ataque de nervios al pequeño Cybertroniano rojo. Pero ¿y si Jazz tuviera respuesta sí? Él solía conseguirme todo tipo de copias, en aquellos tiempos, y a cambio yo amplificaba las señales de radio para que todos en la mina pudieran trabajar con un poco de música. Fue un fastidio cuando nos mudamos a una nueva parte de los túneles, ya que había que averiguar qué impedía que las señales pasaran, pero valió la pena para conseguir buen material de lectura. Orión sonrió tras su máscara. Lo hiciste muy bien, Jazz. Pero ahora mismo no me interesa la música. Bien, el señor de las bestias. Cliffjumper podría contarte más sobre los hechos. Que no hay ninguno, dijo el tercer robot en voz baja. Pero puedo contarte lo que leí en algunos registros. Cuando Sentinel aún nos permitía subir a la superficie para buscar más energón, quizás encontrar un sitio para una nueva mina fuera de Yacon, hubo avistamientos del señor de las bestias. Se decía que era como nosotros, un Cybertroniano, con un modo alternativo que era un Neumalion. Podía comunicarse con la fauna de Cybertron y lograr que obedecieran sus órdenes. Algunas historias dicen que era un señor de la guerra salvaje que atacaba a cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio. Otras, que era un protector de la superficie cybertroniana y que si respetabas a los animales que estaban bajo su atenta mirada, recibirías su ayuda. El tercer robot resopló. ¡Qué tontería! Vamos, Bot, ¿hubo avistamientos? No podemos confiar en nada de lo que dijeron, argumentó el tercero. Tú mismo lo dijiste. Centinela los envió. El mismo que nos dijo que estaba buscando la matriz. Que los primes seguían luchando contra los Quinteson por nosotros. Cualquier cosa relacionada con él debe ser examinada y simplemente no se puede tomar a la ligera. Orión miró a Cliffjumper. ¿Y tú qué dices? Cliffjumper se sacudió antes de asentir. Bien, ahora que puedo hablar por mi holollamada, les lanzó a Jazz y al otro robot una mirada sombría a cada uno, algo que desconcertó enormemente a Orión, pues era agradable ver a Cliffjumper mostrando algo de las agallas que lo había caracterizado en todas sus otras vidas. Había Cybertronianos con modos alternativos felinos. Lo sabemos. Pero eran una rareza y han disminuido en los últimos 50 ciclos, aproximadamente. Debido a la muerte de Onyx, respondió el tercero, y Cliffjumper lo miró, visiblemente sorprendido por el comentario. Vamos, tú debes haber llegado a la misma conclusión. Tú mismo lo insinuaste en uno de tus trabajos de investigación. ¿De qué está hablando? Le preguntó Orión a Cliffjumper. El pequeño robot suspiró, pero luego se animó de inmediato, mirando a Orión directamente a los ojos y diciendo con voz clara y fuerte. Hay una teoría que ha estado circulando. Una teoría que postulaste primero, dijo el tercero, interrumpiéndolo de nuevo. No te subestimes. Una teoría sobre por qué los modos alternativos se han vuelto menos variados. Si observas a tu alrededor, Yacon, te darás cuenta de que tenemos quizás 100 tipos diferentes de modos alternativos, pero esa es solo una variación menor. El caparazón, a falta de un término mejor, es diferente, pero la función es la misma. Empezó a enumerar algunos puntos. Entre los modos alternativos de vuelo, están los que usan palas para lograr sustentación, los que usan motores pero necesitan espacio para avanzar, y los que pueden lograr un ascenso vertical. Eso es todo. 3 tipos diferentes con diferentes carcasas. Y si observas a los que se conectaron tras la muerte de los primes, notarás que hay cada vez menos variación. La única razón por la que nadie se da cuenta es porque hay suficientes de antes de que Sentinel tomara el control como para ocultarlo. Pero ahí está, se están reduciendo poco a poco a solo modos alternativos de propulsión a chorro que no pueden despegar verticalmente. Lo mismo ocurre con los basados en tierra. Menos taladros. Menos portaaviones. Antes había trenes enormes. Los vehículos militares son cada vez menos visibles. Si observas el reclutamiento del gremio, verás que están viendo una disminución en ciertos sectores porque están recibiendo menos bots capaces de realizar las tareas. Había estado notándolo y pensé que podría tener algo que ver con la falta de energía. Modos alternativos más eficientes en el consumo de combustible. Pero ahora que sé de la muerte de los primes, creo que es porque no estaban allí, que sus firmas de chispa únicas no estaban allí para ayudar a moldear a la siguiente generación. Nos homogeneizamos.
Orión guardó silencio, atónito por la revelación. Si eso es cierto, entonces Sentinel nos hizo más daño del que jamás imaginamos. No solo dañó a los Coles, sino a todos los Cybertronianos que se conectaron después de que él tomara el poder. Sí, susurró Cliffjumper. Me pregunto, dijo el tercer robot lenta y cuidadosamente, si podríamos ver algún tipo de segunda alteración. ¿Una mutación? Aunque esa palabra es bastante negativa cuando la entiendo como algo más positivo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Orión, y pudo ver que Elita, B y D se inclinaban hacia adelante, igual de curiosas. Eres un Prime. Un Prime de verdad. Y, con suerte, Primus nos traerá más primes. Claro que eso, con suerte, aumentará la variedad de modos alternativos con la próxima generación de centelleantes, pero, bueno, es similar a lo que te pasó a ti, Prime, cuando recuperaste tu engranaje. Similar a Yash y a todos los que no lo tenían. Adquiriste las formas que te correspondían. ¿Por qué no hacer lo mismo, con los que ya lo tenían y sus modos alternativos? ¿Crees que de repente veremos bots con nuevos modos alternativos? Preguntó Yash, sorprendida. Triples cambios, pensó Orión al instante. Reescaneando. En varios mundos, él mismo había escaneado nuevos modos alternativos, cada vez que iba a la Tierra. Pero aquella realidad donde los Autobots casi fueron aniquilados y, para ocultarse, él y B adoptaron variaciones de sus modos alternativos. Orión perdiendo su aspecto de camión semirremolque flameado y adquiriendo un morro chato, oxidado y desgastado. B pasando de un VW escarabajo a un Camaro. Era totalmente posible. ¿Y si pasa aquí? Orión susurró de... ¿El señor de las bestias? Asintió de inmediato. Eso es muy interesante, pero, creo que nos hemos desviado del tema. Este señor de las bestias, levantó la mano mientras el tercero abría la boca, digamos hipotéticamente que es real. ¿Qué sabemos de él? ¿Sus poderes y habilidades? ¿Su disposición a luchar por nosotros, o contra nosotros? ¿Atacaría a la alta guardia o se uniría a ellos? Por supuesto, sabía la respuesta a esa última pregunta, pero no podía decirla. Yash lo consideró. Se dice que el señor de las bestias se preocupa por la vida silvestre de Cybertron más que otros Cybertronianos. Quienes han ido a la superficie informan que, al atacar a criaturas inocentes, aparece para vengarse de ellas. En cuanto a sus poderes, vieron que empuña una poderosa espada de energón, un escudo que muerde y agarra a todo lo que se acerca, y un martillo que siempre regresa a él. Genial. Vamos a tener que lidiar con Thor. Dijo B, pero Elita le dio un codazo. ¿Qué fue eso? Dijo Yash frunciendo el ceño. Nada. Entonces sí podría ser un problema para nosotros. ¿Podría ver los trenes como una amenaza? ¿Podría ver y su expedición como una amenaza? Ya tenemos guardias apostados, por si regresan los Quintesson, declaró Cliffjumper. Estaremos listos para enfrentarnos al señor de las bestias. O no, porque no es real, dijo el tercero. Vamos Will, no lo sabes con seguridad. Proclamó Yash. Orión se quedó boquiabierto. B se cayó de la silla. Elita se quedó rígida como un palo. D se recostó, con la vista desorbitada. Giró. El académico alto y delgado era su versión de uno de los Autobots más violentos y locos de todos los tiempos. ¿Qué demonios? Pensó Orión. El resto de la conversación fue borrosa después de eso y finalmente Orión terminó la llamada. Cliffjumper prometió contactarlo una vez que llegaran a su destino y comenzaran a excavar. Orión ni siquiera podía recordar si se había despedido correctamente, ya que estaba demasiado concentrado en lo que acababa de aprender. Vale, dijo B lentamente. Entonces, tenemos que digerir todo eso del remolino, pero primero tenemos que centrarnos en el señor de las bestias y el ataque a Mex, ¿de acuerdo? Claro, dijo Elita, negando con la cabeza. Claro. Sí. Nosotras, sí. Realmente no quiero volver a hablar de Will nunca más, admitió D, parecía como si estuviera debatiendo si terminar la holollamada allí mismo. Orión levantó la mano y respiró hondo, sintiéndola girar, sintiendo cómo recorría su cuerpo. Una vez tranquilo, dijo. De acuerdo, el señor de las bestias. Sin duda, parece el que atacó a la alta guardia. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Supongo que podemos encontrar otras formas de conseguir suministros para D, sugirió Elita. Pero Orión negó con la cabeza. Ya no se trata de los suministros. Se trata de un elemento rebelde con el que tenemos que lidiar.
No tenemos ni idea de qué hará este señor de las bestias ahora. ¿Se detendrá ante un solo ataque? ¿Irá a atacar a Praxus? ¿Y qué hay del regreso de Energon a Cybertron? ¿Eso lo calmará o solo hará que los animales que controla se vuelvan aún más feroces? Se frotó la cara y suspiró. No tenemos las respuestas, y las quiero. Entonces, ¿y qué sugieres? Preguntó B. Orión no tenía ni idea de lo que sugería, hasta que B le hizo esa pregunta. Y entonces el plan se cristalizó en su cabeza, como si el propio Primus se lo hubiera dado. Por el creador, quizás sí. ¿Quién sabía cómo trabajaba Primus? En algunos mundos dormía en el planeta y hacía poco. En otros, había estado muy activo, y en algunos ni siquiera estaba seguro de ser real. Pero y el punto era y que Orión tenía un plan. Vamos a ir a la superficie, lo encontraremos y le preguntaremos nosotros mismos. Los otros tres simplemente lo miraron fijamente. ¿Y qué tal Whitlock? Dijo Orión con una sonrisa. Eso, vaya, qué raro. Capítulo 14. Cuando lo seguro no es seguro. No me gusta esto, dijo Orión mientras se ajustaba el panel del ala en el hombro. No me gusta nada. Deberían estar preparándose para reunirse con DE y dirigirse a la superficie. El señor de las bestias era un asunto que debían resolver, y Orión hubiera preferido resolverlo cuanto antes. Sinceramente, estaba listo para partir en ese momento, pero fueron los más serenos, incluido el suyo cuando respiró hondo, los que supieron que no podía irse de Iacon sin previo aviso. Los gremios y el consejo interno se habrían vuelto locos si lo hubiera hecho. Así que se acordó que se encontrarían en 3 ciclos solares. Eso le permitiría a DE inventar una excusa para dejar la alta guardia por un tiempo, mientras Orión organizaba todo. Había hablado con Wildsot sobre la conveniencia de ir a la superficie con un grupo selecto para buscar posibles ubicaciones para una base militar. Algo que preparara a la alta guardia en caso de que comenzaran a atacar, así como para el regreso de los Quintesson por el energón que se les debía. Además, Cliffjumper y Jazz estaban en la superficie y Orión podía supervisarlos. Sí, el primer debería delegar tareas, pero Orión estaba dispuesto a involucrarse un poco más. Y a algunos gremios podría gustarles que me ausente unos cuantos ciclos solares. Que conspiren en paz. Esa había sido idea de Elita. Ser un poco más duro al refutar sus ideas y presionarlos para que hicieran las cosas a su manera. Así, su anuncio de un breve viaje a la superficie les haría preguntarse si podría irse antes para que tuvieran un respiro. Nada exagerado, ya que tenía que seguir trabajando con ellos, pero pedir algunos cambios en algunos de sus diseños. Un poco más enérgico en las reuniones. Hacer que pareciera más severo y que este viaje podría ayudarle a desahogarse. Eso sería útil. Deberían haber estado preparándose para el viaje. Decidiendo los últimos detalles. Hablando más con Cliffjumper sobre cuándo se reunirían con él para que pudiera mostrarles lo que su equipo había encontrado. Revisando con Wildsot lo que necesitaría para una base. Organizando todo para que Iacon funcionara sin problemas durante su ausencia y no volviera para encontrar la mitad del lugar en llamas con Cybertronianos corriendo con la mitad de sus armaduras desprovistas, ebrios de energón y con los cuerpos pintados de colores neón. Lo que no esperaba, sobre todo a estas alturas del ciclo solar, era seguir a Bumblebee mientras movía sigilosamente por Iacon. Y desde luego no esperaba ir vestido como un gran volador morado y negro con Elita con los mismos colores y púas por todo el cuerpo. Yo tampoco, dijo Elita mientras se dirigía a otro rincón y observaba a B continuar. Pero tenemos que averiguar qué le pasa de B. Deberíamos preguntarle, señaló Orión. Dígale que estamos preocupados y que queremos hablar con él. Que nos cuente su versión. No andar merodeándolo y siguiéndolo como si fuera un criminal. Elita, sin embargo, negó con la cabeza. No nos lo dirá. Esto no. No lo sabes. Lo sé. Dejó escapar un suspiro de frustración. Eres un guerrero, Orión. En casi todas nuestras vidas, lo eres. Yo soy la espía. La sigilosa. La saboteadora. Así que créeme cuando te digo que conozco las señales de alguien que oculta algo de lo que no quiere hablar, y B las está mostrando todas. Entonces tal vez deberíamos respetar eso, dijo Orión. No. Este secreto no. Apretó la mandíbula. Le quitaron el COD, Orión. Y no cuando era una protocidad. Lo tuvo un tiempo, quizá incluso hasta que llegó a su cuerpo adulto. Entonces Centinela se lo arrancó y lo arrojó a los subniveles.
Y si no quiere hablar de eso, es su derecho, argumentó Orión mientras seguía a Elita mientras ésta se dirigía a otro escondite. No deberíamos presionarlo, y no lo estamos haciendo porque tú te niegas a hablar con él. Pero hay más, dijo Elita. Lo presiento. Elita y... ese es nuestro hijo, Orión. Siseó Elita. Y no me digas que no está en esta realidad, lo queríamos 1000 veces. Es mi destello y ha sido herido. Y voy a averiguar quién lo lastimó. Centinela, dijo Orión. Quizás a Erasnid. Pero lo más probable es que fuera Centinela. Dijiste que había una lista, su voz se apagó. Otra cosa que debían investigar. Otro asunto que resolver. Centinela, cada vez estaba más claro, había tenido visiones como ellas. Pero en lugar de mejorarlo, lo había sumido aún más en la locura. ¿Cuántos kibertronianos inocentes están perdidos en los subniveles, todo por algo que hicieron en una vida que nunca vivieron? Es más que eso, dijo Elita. Hay un dolor más profundo. Se ve cómo se aferra a nosotros con una mano, pero nos rechaza con la otra. Cómo trata cualquier elogio como si fuera el regalo más preciado, pero también le asusta cómo reaccionaremos si no es perfecto. Cómo puede replegarse en sí mismo incluso sin que hayamos dicho ni una palabra. Alguien lo lastimó, alguien que no era Centinela. Le enseñé que estaba bien actuar así. Y yo voy a devolverle el daño 1 y 1000 veces más. Orión comprendió ese deseo. Ese dolor. La idea de que B hubiera sufrido, que lo hubieran dejado de lado tras haberle arrancado algo tan vital, le dolía la chispa. Y la idea de que quizá no fuera el primer dolor que había sufrido, que hubiera sufrido otros dolores, que una chispa tan brillante que tanto amaba la vida hubiera sido abatida y dañada. Casi podía oír a los primes del pasado gemir al pensarlo dentro de la matriz. Pero ¿y si no quiere que les hagamos daño? Preguntó Orión en voz baja. Elita lo miró fijamente y él levantó una mano. ¿Sabes cómo se ponen algunos seres? ¿Cuántas visiones vimos a Autobots pidiendo clemencia por los Decepticons más violentos y peligrosos? ¿Cuántos Autobots se salvaron porque un Decepticon pudo sacarlos del peligro gracias a viejas amistades? A veces, se quedó en silencio, sin saber bien qué quería decir. Elita permaneció completamente en silencio. Cuando B se fue esa mañana, no se dio cuenta de que Elita lo estaría siguiendo discretamente. Orión los cubrió a ambos y, por la noche, se puso unas croquetas falsas y le aplicó rápidamente un esquema de pintura oscura con una cámara de pintura automatizada. Realmente no quería saber por qué Sentinel tenía eso, esperaba que fuera solo vanidad, antes de reunirse con Elita, permitiéndole salir a cambiarse de look mientras B se reunía con algunos amigos y conseguía algo de energía. Ver a B charlar con Arcee, Ironide, Prowl y Bulkead había hecho que Orión simplemente quisiera olvidarse de todo y unirse a ellos. Quitarse la pintura, arrancar la comida falsa y sentarse a disfrutar de un poco de energón con sus amigos. Compartir historias sobre las minas, averiguar cómo les había ido, dejar claro que seguía siendo uno de ellos. Sin embargo, por desgracia, sabía que ahora mismo eso no era una opción. Lo veían como el supremo y eso significaba que tenía que separarse de ellos. Alguien diferente. Alguien que ahora estaba fuera. Me dolió mucho. Cuando B finalmente se separó de ellos, Orión asumió que todo había sido un fracaso. Que regresaría a la torre y punto. Pero Elita estaba segura, gracias a... Bueno, Orión no estaba seguro de qué, solo que estaba muy segura, de que se reuniría con alguien más. El hecho de que no se hubiera dirigido a la torre y en su lugar se hubiera dirigido a una de las zonas más ricas de Yacon le había dado la razón. Sigo sin gustarme, susurró Orión. Deberíamos confiar en él. Confiamos en él, dijo Elita. Pero también necesitamos estar ahí para él. Saltó a un edificio y Orión hizo lo mismo, con los servos trabajando para amortiguar su caída, aterrizó casi sin hacer ruido. Aún así, Orión se agachó y Elita lo abatió aún más cuando B los miró de repente. Eso no es percepción situacional normal, siseó. Eso se entrena. ¿Como si fueras un superespía? ¿Cómo sabes que no es de otra vida suya? Era explorador, ¿recuerdas? Tal vez, dijo Elita, y Orión sabía que era lo mejor que podía obtener de ella en términos de admitir que tal vez tenía razón. Los dos continuaron su camino, deslizándose por la adinerada zona residencial de Yacon. No eran las imponentes torres que poseía la élite de la élite, pero aún así eran mucho mejores de lo que la mayoría de la población jamás imaginaría.
B, aunque hacía todo lo posible por no armar un escándalo, se sentía claramente cómodo moviéndose por las calles, sin sentirse fuera de lugar como Orión si hiciera el mismo recorrido. No se quedó mirando las casas con la mirada fija ni a los otros robots que pasaban. No, B simplemente se transformó sin esfuerzo de robot a vehículo, sabiendo qué partes del vecindario le permitirían la velocidad para escapar y cuáles necesitaban más agilidad, moviéndose y sorteando curvas y senderos estrechos. Era algo que los humanos no entendían cuando se trataba de los Cybertronianos. De hecho, era algo que los antiguos descerebrados, salvo aquellos que habían recuperado la memoria, solo entendían parcialmente. Veían sus modos alternativos y sus modos robot y asumían que solo usaban uno para cada situación. En una pelea usabas tu modo robot, al ir a algún lugar usabas tu modo alternativo, así de simple. Pero no era así en absoluto. El modo alternativo y el modo robot seguían siendo tú. Y los usabas para ayudarte con lo que necesitabas. Y al igual que un gran artista que cambia rápidamente de pintura y pinceles, también un Cybertroniano cambiaba de modo para lograr sus objetivos. Por eso, cuando sus aliados humanos vieron a los Cybertronianos en plena lucha, reaccionaron con asombro y terror. Aunque intentaron hacerlo pasar por algo asombroso, no pudieron ocultar el miedo que sintieron al ver la rapidez con la que se movían en sus diferentes llenas. La rapidez con la que cambiaban de forma, usando todo su ser para luchar. Para los sin engranaje, intentaron replicar lo que vieron hacer a los dentados. Orión y D, en su lucha, habían cambiado de forma rápidamente para intentar obtener ventaja. Pero ahora, con las visiones, Orión sabía que habían sido lentos. Descuidados. La próxima vez que lucharan contra un enemigo, y esta vez sería codo con codo, nunca uno contra el otro, serían precisos. Utiliza todo tu ser para lograr un objetivo. Y ahora mismo mi objetivo es seguir a mi amigo y espiarlo, pensó Orión. Espiar mi destello. Elita pensó que se negaba a admitir la verdad. Que intentaba afirmar que lo que ella sentía eran solo secuelas de las visiones. Pero en realidad era Orión intentando aferrarse a una cierta sensación de control y estabilidad porque uno de ellos tenía que permanecer en el acantilado mientras el otro se lanzaba por el borde. Elita se había soltado. Se había lanzado y, a medida que continuaba cayendo, solo vería a B cada vez más como su hijo. Con D, bueno, era solo la distancia lo que le impedía reaccionar de la misma manera. Si bien no había sido frecuente, había habido algunos mundos donde Bumblebee era de hecho su hijo. Su brillo. E incluso sin eso, Orión sabía que D tenía una debilidad por B que creció en parte debido al horror de ver a sus yo alternativos dañarlo tanto. Pero siento lo mismo que ellos. Y sé que si actúo según esos sentimientos, todos caeremos, y no estoy seguro de que ninguno de nosotros esté listo para lidiar con las consecuencias. Orión no quería ni imaginar cómo reaccionaría Elita si B los rechazara al verlo como su tesoro, aunque también siguiera siendo su querido amigo. Tenía el presentimiento de que eso podría destrozarla. Y, sinceramente, nuestra cordura pende de un hilo en este momento. Espera, dijo Elita, y Orión se detuvo junto a ella en el tejado de un edificio bajo, de unos 2 o 3 pisos. La verdad es que era difícil saberlo en Iacon con la forma en que las carreteras subían y los edificios bajaban. ¿Está esperando a alguien? Orión asintió antes de mirar a su alrededor, activando su mapa interno para intentar averiguar dónde estaban exactamente. Estamos cerca del gremio de la ley. ¿Pero por qué vendría aquí?, murmuró Elita, pero se quedó en silencio al ver que un vehículo blindado azul y blanco se acercaba. Orión la agarró de la muñeca al instante, tensa, sabiendo que estaba a segundos de saltar para defender a B del recién llegado. ¿Los reconoces? No, dijo Orión. Aunque las marcas son del gremio de la ley, realmente necesitamos que Prowl o alguien más se instale en el gremio de abogados para que podamos descubrir quién es honesto y quién es corrupto, murmuró Elita. Ni siquiera sabemos quién es. No saquemos conclusiones precipitadas de que son corruptos. Sacaré cualquier conclusión que quiera, SHHH. Orión observó cómo el vehículo blindado se transformaba en un gran robot con rasgos femeninos poco convencionales, pero aún evidentes. Su módulo cerebral le susurró que debería reconocerla, que era alguien a quien había visto en las visiones, pero que, por más que lo intentaba, no podía recordarla. Hola B-127, dijo mientras se cernía sobre él. Era quizás un pie o más alta que Orión, por lo que realmente hacía que B pareciera aún más pequeño. Dejémonos de bromas, ¿vale? Tengo trabajo que hacer mañana y quiero recargar energías. No hablaban tan alto.
De hecho, eran bastante silenciosos. Pero Elita y Orión, gracias a los engranajes Prime incrustados en sus pechos, habían descubierto que todos sus sentidos se habían agudizado al máximo. Les habían dicho que los primes eran más que la mayoría de los Cybertronianos, y ahora entendían por qué. Podían ver más lejos y con mayor nitidez. Podían detectar pequeños cambios en las partículas del aire. Podían sentir microfracturas en el metal. Podían determinar qué aditivos había en un cubo de energón. Y podían oír la conversación susurrada y siseada que se desarrollaba debajo de ellos como si estuvieran justo al lado de ellos dos. El primer ministro te mantiene ocupado. Lo es y eso es todo lo que voy a decirte. Por supuesto, dijo la mujer al instante. Su tono, sin embargo, no reflejaba vergüenza por la reprimenda. De hecho, parecía como si esto fuera algo que todos deberían haber comprendido. Jamás intentaría que rompieras ningún acuerdo de confidencialidad. B se tensó al oír eso. No hay ningún acuerdo de confidencialidad. Optimus confía en mí. El Supremo, dijo la mujer con frialdad. Tienes que respetarlo. Elita se tensó y Orión le apretó la muñeca, impidiéndole saltar hacia abajo. Lo respeto, replicó B. Lo respeto mucho más de lo que tú jamás lo harás. Entonces tienes que actuar como tal, B-127 y abeja. Se corrigió, pero por la expresión de su rostro, Orión supo que no le gustaba usar su apodo preferido. Honestamente, a Orión tampoco le gustaba que lo usara. No era su derecho. No era su privilegio. No se había ganado la capacidad de ser tan íntima con él, al menos en su opinión. No lo demuestras, dijo la mujer negando con la cabeza. Te han dado un don tan grande. ¿Te das cuenta de cuántos robots darían todo lo que tienen para poder trabajar con el Supremo? Los gremios se pelean por ello a diario, intentando demostrar que merecen escucharlo y hablar con él directamente, y no a través de mensajes enviados por un datapad. ¿Y lo desperdicias? No tienes ni idea de lo que hago con él, replicó B, negando con la cabeza. Claro que no. Ese eres tú en pocas palabras, ¿no? Nunca te molestas en aprender de verdad sobre las personas, sobre los robots. Orión hizo una mueca ante el error que B había cometido, pero la mujer no pareció darse cuenta. Todo es blanco o negro en tu pequeño mundo, ¿verdad, Strongarm? Brazo fuerte, susurró Elita, y Orión supo que probablemente no iría a recargarse esa noche, aunque debería. No, se esforzaría por investigar todo sobre Brazo Fuerte, por aprender toda su historia. Y luego, probablemente, la destruya, pensó Orión mientras observaba a la mujer que tenía debajo. Recuerdo a un Strongarm, estaba en el equipo de Bumblebee cuando estábamos en la Tierra. Se ocupaba de los Decepticons fugitivos mientras yo intentaba controlar al nuevo gobierno Cybertroniano. Qué raro debe ser que alguien que fue compañero de equipo te trate como a alguien a quien regañar e intimidar. Optimus y yo somos amigos, replicó B. Strongarm se limitó a observarlo, sin reaccionar en absoluto a sus frías palabras. Él y yo, junto con Mex y Elita, nosotros... ¿Mex? Preguntó Strongarm, inclinándose lentamente y entrecerrando los ojos. ¿Hablas tan a la ligera de ese traidor? Sí, lo hago, dijo B. Esas palabras son peligrosas, B le advirtió Strongarm. Esas palabras pueden llevarte a una celda. Se detuvo de repente, señalando con la cabeza hacia donde se escondían Elita y Orión. Probablemente porque Elita había sacado un blaster, cuyo remolino llenó la quietud de la noche. Orión la obligó a agacharse, Elita le lanzó una mirada sombría, pero él simplemente miró su blaster y, tras un instante, Elita resopló, pero lo retrajo hacia el panel de su brazo. Tras un instante más, Strongarm decidió claramente que no era nada y volvió a intentar hablar. ¿Ves? ¿Y si alguien? No me importa si me escuchan, replicó B. Tienes que dejar de ser tan imprudente. Se quejó Strongarm. Ya sabes. Pero B la interrumpió de nuevo. No, no lo sé. Y tú tampoco. Ninguno de los dos sabe muchas cosas. Pero hay algo que sí sé. Optimus no declaró a Mex traidora. Vuelve a ver la grabación. Le dijo que dejara a Yacon. Eso es muy diferente a que fuera un traidor. Lo envió a calmarse y a pensarlo bien. No le des la vuelta. Entonces encuéntrame la declaración oficial que dice que Megatron y la Alta Guardia deben comparecer ante la justicia. Que son criminales contra el gobierno. Porque no lo harás, Strongarm, porque estoy presente la mitad del tiempo cuando Optimus redacta esos proyectos de ley de migrantes. Sin embargo, Strongarm negó con la cabeza.
Pensé que, después de todo este tiempo, habrías madurado. Me decepciona mucho cómo actúas, B-127. Sigues pensando que esto es un juego. Después de todo lo que pasó, ¿crees que el primer va a tolerar que te vayas de las manos? ¿Crees que le parecerá bien que actúes así? Ahora era el turno de Orión de querer destruir el fallo y a Elita que lo estaba frenando. Es un nuevo Prime y todo Iacon busca su guía. Las masas están asustadas, los descerebrados corren sin pensar, ¿fue bastante estúpido darles a todos descerebrados? Disculpe. Dijo B, enfrentándose a Strongarm. Oh, no te enfades, dijo Strongarm con un gesto de desdén. Si dejaras de interrumpirme, por favor, dime que no interrumpes al primer ministro ni al resto de su círculo interno. Es parte de ese círculo íntimo, maldita zorra, gruñó Elita. Es una cuarta parte de ese círculo y... El primer ministro quería ayudar a los bots y lo entiendo. Lo que les pasó es triste. Es bueno saber que nuestra mutilación está al mismo nivel que perder tu trapo de pulido favorito, sarcástico Orión, sin poder evitarlo. Y jamás diría que deberían permanecer desorientados para siempre. Pero y no están mentalmente preparados para estar a nuestro mismo nivel. B se cruzó de brazos. ¿Y quién lo decide? Tú. Solo abre la óptica y podrás verlo tú mismo, dijo Strongarm negando con la cabeza. Son brillantes, no se puede confiar en brillantes con tanto poder. Ahora están inundando las calles, exigiendo los mismos derechos que nosotros y están creando caos. Que los traten como a todos los demás es algo malo. ¿Podrías escucharme? Se quejó Strongarm. Te estoy escuchando. Realmente desearía no hacerlo porque lo que dices es repugnante. Es la verdad. Los Kogles sí están causando estragos, haciéndoles perder a todos sus engranajes. La policía tiene que lidiar con ellos por infringir las normas de tránsito. ¡Ay, no! Dijo B, agitando las manos. Las normas de tránsito no. Luego te quejarás de tirar basura. No me hables en ese tono. Espetó Strongarm, cerniéndose repentinamente sobre B. Orión y Elita estaban a 2 segundos de saltar y hacer retroceder a B, pero Strongarm se apartó, dejando escapar una larga ráfaga de aire de sus procesadores. No te pedí que vinieras a pelear. No, me pediste que viniera aquí para decirme que tengo que actuar como un buen soldadito y sugerirle a Optimus que le arranque los engranajes a todo lo que no los tiene para que puedas volver a sentirte especial. No pongas palabras en mi boca. No, y gruñó Elita. Qué oficial tan positivo. Strongarm negó con la cabeza, molesta. Deberíamos haber manejado las cosas con calma. Con cuidado. Todos los sin engranajes se reunieron e interrogaron. Se les evaluó su estado mental. Veamos si podrían soportar que les devolvieran sus engranajes. Los que pudieran, los pondrían en lista de espera, los que vivieron sin ellos toda su vida, podrían haber sobrevivido algunos ciclos más. ¿Sobrevivir? Susurró B. Solo han estado sobreviviendo, y la primera oportunidad que tienen para superar la supervivencia, y quieres arrebatársela porque te resulta incómoda. ¿Has visto cómo es ahí fuera? ¿En serio? Replicó B. ¿O has estado demasiado ocupado mirando las pocas fotos exageradas que circulan y pensando que esa es la historia completa? Ni siquiera te estás escuchando, ¿verdad? Hablas de tus compañeros kibertronianos como si fueran unos imbéciles a los que no se les puede confiar unas tijeras de seguridad. No te lamentas de que estuvieran lisiados, ilegalmente lisiados. Levantó las manos al aire. Te importan las multas por exceso de velocidad, pero no te importa que les hayan arrancado las ruedas de sus pechos de recién nacidos. Me importa. Espetó Strongarm. Pero tampoco lo veo con malos ojos. No tienen ni idea de cómo vivir como nosotros. Ninguno. Quizás, después de unos decaciclos, puedan aprender lo que es ser manipulado, pero ahora nunca van a escuchar. Nos arrebataron esa oportunidad y tenemos que lidiar con este desastre. Y es un desastre, ¿ve? Lo quieras ver o no. Bots que corren por ahí, comportándose como matones y vándalos, no tienen la madurez para manejar lo que se les ha dado. No saben cómo comportarse como nosotros. Deberíamos habernos esforzado por educarlos, no es justo para ellos. B permaneció en silencio durante un largo momento. Escucha, no quería. No es justo, para ellos. Dijo B lentamente. Que les quitaran sus engranajes, ¿o no te parece justo que se los quitaran y ahora no tienes el control que habrías tenido sobre ellos, para obligarlos a pensar como tú, a hacer lo que quieres, y si no lo hacen, les niegas derechos básicos? Dio un paso al frente.
¿No te parece justo? Brazo Fuerte suspiró. Nunca lo entendiste. Nunca respetaste que hay reglas por algo. Que tenemos que hacer las cosas de cierta manera. Quizás no te guste, pero lo haces porque lo respetas. ¿Cómo respetabas a Sentinel? Strongarm golpeó a B, enviándolo al suelo. Orión se puso de pie de un salto, mientras Matrix gritaba de indignación. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, B se puso de pie de repente, con la máscara de batalla baja y cuchillos asomando por las muñecas. Se movió rápido y, de repente, Strongarm encontró una cuchilla en su garganta, y la otra en el punto donde se unían dos placas. Esa y es la última vez que me vas a pegar, cuidador Siseo. Orión tembló. Vigilante. Strongarm era el cuidador de B. El que debía cuidarlo. Enseñarle. Protegerlo. Y ella le había golpeado. Ella ya había golpeado a B. Strongarm aún no lo sabía, pero pronto lo sabría. Ese golpe le había asegurado la pérdida de ese título. Orión aún no sabía cómo, era muy posible que tuviera que inventar 1000 leyes nuevas, pero iba a arrebatarle a B. Ahora era suyo. Su brillo. Su hijo. Y haría que la falla lamentara el día en que se le hubiera ocurrido hacerlo. Elita agarró su muñeca y la apretó. Todavía no, Orión susurró. Necesita hacerlo solo. Orión asintió lentamente, bajando la vista para ver que había empezado a canalizar el sable estelar. Deseó que la matriz se calmara, que esperara y estuviera lista. Casi podía oír al propio Primus argumentando que hiciera una pausa. Que no se detuviera. Que hiciera una pausa. El momento llegaría. Pero Elita tenía razón. B necesitaba hacer esto primero. Por su cuenta. ¿No tuviste ningún problema en inclinarte ante Sentinel y luego tener el descaro de sermonearme sobre el respeto? ¿Dónde está tu autoestima, eh? Dime, después de todo lo que aprendiste sobre Sentinel, si hubiera ganado ese día y hubiera matado a Orión y permanecido en el poder, ¿me habrías devuelto a los subniveles y actuado como si no pasara nada siguiéndonos esclavizando? Claro que no, dijo Strongarm, y hay que reconocerle que no parecía asustada en absoluto, a pesar de que la posición en la que B la tenía implicaba que con un solo movimiento de muñeca cortó la línea principal de combustible que iba a su módulo cerebral y la dejó muerta. Lo que hizo estuvo mal. Ahora sí, susurró B. Todo estaba bien cuando él escribió las leyes. Porque eres tan ciego que ni siquiera puedes considerar la moralidad de nada sin ver primero si existe una ley que te lo permita. ¿Y, debería ser como tú, abeja? Preguntó Brazo Fuerte. ¿Viste lo que pasó cuando desobedeciste? Lo que perdiste. Te estabas alzando. Eras parte del oro. Lo daría todo 1000 veces. Porque era lo correcto. La mano de B permaneció completamente firme mientras seguía sujetando a Strongarm. Y no me refiero a la ley. Me refiero a Primus. Cuando finalmente me desconecte, lo enfrentaré con la frente en alto. ¿Serás capaz de hacerlo? Sí. Entonces realmente no nos queda nada. Vigilante. Orión se sobresaltó al oír eso, girando a la derecha mientras un diminuto vehículo, blanco y azul con algunas franjas negras, doblaba una esquina a toda velocidad. B saltó hacia atrás de inmediato y desenganchó sus armas. Strongarm se giró para interponerse entre el joven, y solo podía ser un joven con esa forma y voz, y B. Suavemente, el pequeño vehículo se transformó en un kibertorniano que le llegaba aproximadamente a la pantorrilla de B. Orión no se había fijado en que Strongarm fuera el cuidador de B porque, para ser honesto, simplemente no lo veía. Si bien nunca había tenido un cuidador, había visto a muchos jóvenes que sí lo tenían, y algo que había notado era que los jóvenes tendían a desarrollar rasgos que coincidían con sus cuidadores. No eran como niños humanos, genéticamente conectados con sus cuidadores, pero sí se fijaban inconscientemente en el aspecto de quienes los rodeaban y adoptaban cosas que les permitían parecerse a aquellos en quienes confiaban. Aquellos que los hacían sentir seguros. Pintar era fácil, ya que cualquiera podía cambiar su esquema de pintura. Pero cosas como los rasgos faciales, los diseños del yelmo, la forma en que la estructura crecía con la edad, todo esto reflejaba al progenitor. Sin embargo, Strongarm era enorme, mientras que B era ágil. Su rostro era muy anguloso, mientras que el de B era redondo. Apostó, basándose en su complexión, que prefería las armas grandes y el combate cuerpo a cuerpo, mientras que B prefería los blasters pequeños y sus cuchillos rápidos. Simplemente no había nada en ella que se pareciera a B. Nada en absoluto.
Pero con el destello que se acercaba rápidamente, Orión podía verlo con claridad. Tenía una complexión pequeña y ágil que, apostaba, mantendría hasta la edad adulta. Sus hombros no eran tan anchos como los de Strongarm. Tenía una mezcla de rostro de ella y de B, con un casco como el de ella, pero una cara más redonda. Su pecho se parecía mucho al de B, aunque claramente tenía la armadura de Strongarm alrededor de las piernas. Sí, este era un pequeño robot que Orión podía ver como el hermano de B. Chase, dijo Strongarm, poniendo una mano en el hombro del joven. Creí haberte dicho que esperaras. Pero puedo ver a mi hermano, dijo Chase con inocencia antes de mirar a B. Ese fallo, espetó Elita. Es una porquería, incluso para ella. Orión asintió en silencio. Era imposible que no lo hubiera planeado a propósito. Sacar al jovencito cuando las cosas se ponían difíciles con B y tocarle la fibra sensible. Evitar que se fuera furioso. Manipulación en su máxima expresión. Hizo que la energía de Orión hirviera en sus tubos. B, por su parte, le lanzó a Strongarm una mirada sombría antes de mirar a Chase, quien lo observaba desde detrás de su gran visor azul. Oye, chaval, me gusta el diseño de tu casco. Chase sonrió ante eso, extendió la mano y tocó su visera. Dijo tu timón, tonta, dijo Strongarm con suavidad, con un tono que contrastaba con el que había estado hablando con B momentos antes. Todos, le dijo a B, lo felicitan por la visera. Tengo que usarlo, dijo Chase. No me veo muy bien. El más grande, reprendió Strongarm suavemente. Pero apuesto a que la visera los hace aún mejores, ¿no? Dijo B, sin siquiera reconocer el disgusto que se reflejó en el rostro de Strongarm ante la gramática incorrecta. ¿Ya tienes tu sistema de puntería? Chase asintió y aparecieron dos pequeños cañones. Las luces naranjas en cada extremo dejaban claro que estaban diseñados solo para jugar y entrenar. También tengo unas esposas. Yo también tengo un, y comenzó Strongarm, pero B la interrumpió. Veamos, dijo, y Chase extendió la mano derecha. Sus dedos desaparecieron lentamente mientras el joven la convertía con cuidado en un proyector. Al cabo de un momento, apareció una garra de energía azul y B extendió la muñeca, permitiendo que Chase lo esposara. Claro que B podría haberse escapado en segundos, pero ni siquiera lo intentó. El joven rió de alegría. ¡Qué buen agarre! Voy a ser un oficial de policía como los conserjes. La boca de B se torció ligeramente. Era evidente que se resistía a decir algo. Apuesto a que, serás genial en eso. Así será, dijo una voz fuerte, firme y autoritaria. Un Orión lo reconoció. B cambió de inmediato de su posición agachada a una que Orión reconoció como parade rest cuando un robot enorme hizo notar su presencia, caminando desde una esquina. Era enorme, al menos 3 cabezas más alto que Strongarm, con torres gigantescas en cada hombro. Su cuerpo era casi tan ancho como alto, pero se movía en absoluto silencio, demostrando que sus sistemas eran de primera línea. Orión ya le había disparado al menos 4 blasters, a juzgar por los paneles de sus brazos y piernas, y estaba seguro de que había aún más que no podía ver. Strongarm ni siquiera miró hacia atrás, pero Orión vio que ella reprimió una sonrisa que le hizo querer golpear su cara de suficiencia. Chase, por su parte, se había quedado quieto y se giró para encarar al cibertroniano que se acercaba, aunque no estaba tan tenso como B. Elita sacó sus blasters y Orión no la culpó en absoluto. B-127, decía la figura. Conserje, respondió B. Tenemos mucho de qué hablar, dijo el otro cuidador de B, Ultra Magnus, mientras lo miraba fijamente.